Buenos días, tardes o noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este video educativo llamado La territorialidad y paz transformando el conflicto desde las raíces. Soy Geraldina Lingulo y en esta ocasión los estaré acompañando. En este episodio hablaremos sobre implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial y su papel en la construcción de una paz territorial mediante la transformación de las dinámicas de violencia y promoción del desarrollo rural con enfoque participativo. El objetivo del video es abordar la influencia y el enfoque de Erving Goffman en la interacción social desde la sociología, conectándolo con el contexto de la violencia directa en Colombia, por medio del análisis buscando ofrecer una perspectiva sobre cómo las dinámicas sociales e institucionales han moldeado el conflicto armado en el país, resaltándose la importancia de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET, como una herramienta clave para transformar las relaciones entre las comunidades y el Estado, promoviéndose el desarrollo rural, cerrando brechas de desigualdad y construyendo una paz territorial basada en la participación ciudadana y fortalecimiento de la confianza entre los actores locales. Contexto sobre la violencia directa en Colombia. El conflicto colombiano, pese a que tiene su origen formal a mediados de los años 60, con la aparición de las estructuras guerrillas como las FARC y el ELN, remonta su origen a los años 40 e incluso los años 30, donde se dio el aparecimiento de las primeras guerrillas campesinas inspiradas por las luchas agrarias del momento. Lo evidente es que este conflicto ha sido el más longevo y violento de todo el hemisferio occidental, dejando consigo más de 20.000 víctimas mortales. Además, a inicios de la década pasada se exhibieron más niveles de violencia. En ese sentido, el territorio pasó a consolidarse como el Estado fallido latinoamericano por antonomasia. En aquel entonces, una guerrilla como las FARC se caracterizaba por superar los 70 frentes de guerra y controlaba más de 350 municipios del país. Gracias a los cerca de 18.000 efectivos, 60.000 colaboradores y unos ingresos que superaban los 1.500 millones de dólares anuales, contrariamente, el ELN, la segunda guerrilla del país a finales de los años 90, llegaba casi a los 5.000 combatientes y ejercía el control efectivo sobre unos 150 municipios. Aproximadamente más de 200 municipios, casi todos en el norte del país, donde se habían consolidado los grupos paramilitares desde septiembre de 1997, organizados en torno a las AUC y aglutinándose en más de 12.000 integrantes. Por ejemplo, en el periodo 1998 y 2002 se produjeron en Colombia aproximadamente 17.818 infracciones al derecho internacional humanitario y 17.043 violaciones a los derechos humanos. La violencia política y social cobró 18.595 víctimas en estos 5 años y las muertes producidas por acciones bélicas ascendieron a 14.342. También el número de desplazados ascendió a los mayores niveles de la historia de Colombia, produciéndose 729.928 casos de desplazamiento forzado. Esto permitió entender cómo y bajo qué circunstancias se produce la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia del país y cómo bajo su mandato ocurrieron buena parte de las transformaciones que caracterizan a las dinámicas de la violencia derivada del conflicto en el transcurso de la última década. Desafíos y avances en la implementación de los PDET y su relación con la construcción de paz territorial. Los programas de desarrollo con enfoque territorial se conciben en el acuerdo final como la herramienta que buscará lograr una transformación estructural del campo y las relaciones entre las comunidades y el Estado, con el objetivo de generar un cierre en las brechas de desarrollo existentes entre el campo y la ciudad. Su construcción privilegia un enfoque participativo en el que se busque que las acciones estatales sean un producto de los acuerdos logrados con las comunidades respecto al desarrollo de la economía campesina,
acceso integral a la tierra y creación de condiciones adecuadas para la convivencia pacífica a nivel territorial. Todo esto se basó en que la participación ciudadana fue un pilar central en la formulación de los PDT, por medio de ejercicios y metodologías participativas que lograran generar una relación entre las instituciones del Estado y las comunidades rurales, donde se priorizaran las acciones estatales de acuerdo a las necesidades territoriales en un contexto donde se construyera una confianza entre los diferentes actores que incidían en el desarrollo de un territorio. Asimismo, los PDT y acciones tendientes a su implementación debían estar dirigidas a promover la construcción de una paz territorial que lograra transformar las dinámicas que generaran esa violencia directa, cultural y estructural en los territorios priorizados. Todas estas dinámicas violentas partieron de un marcado atraso socioeconómico del campo colombiano como consecuencia de ese sesgo anticampesino que se presentaba en las políticas de desarrollo del país y el alto impacto del conflicto armado en los sectores rurales. Por otro lado, tenemos la paz territorial como elemento de transformación de patrones estructurales de violencia. La paz territorial es un medio para la prevención de nuevos ciclos de violencia en aquellos lugares donde las FARC ejercía ese control territorial, tomándose en consideración el concepto de paz negativa en la medida que iba más allá de la ausencia de violencia y requiriendo un abordaje de las causas objetivas que darán paso al conflicto armado. Este abordaje suponía el fortalecimiento de la institucionalidad en aquellos territorios donde el Estado fue crónicamente débil o estuvo ausente. Además, pues todo esto iba ligado íntimamente con ese concepto de construcción de paz de Galton, el cual tenía que ver con la superación de la violencia directa, estructural y cultural, creando condiciones que dieran paso a una paz positiva para la superación de las dinámicas institucionales, sociales y económicas que creaban esas relaciones injustas, desiguales y conducían a diferentes violencias. La materialización de esa narrativa se presentaba inicialmente por Sergio Jaramillo, un ex alto comisionado para la paz y ex negociador del gobierno nacional en las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano. Para este actor, la paz territorial conllevaba a una comprensión espacial y geográfica del conflicto en la medida en que unos territorios fueran más afectados que otros por ese conflicto armado. Sin embargo, para Jaramillo, el accionar estatal debía atender a las realidades de cada territorio, basándose en la aplicación de un enfoque de derechos que garantizara que los derechos fundamentales de la población rural, la garantía de la no repetición del conflicto, la erradicación de la violencia, la movilización de las comunidades alrededor de la construcción de paz bajo un paradigma de desarrollo y bienestar territorial. Toda esta situación se relacionó con lo planteado por otros autores, para quienes la paz territorial suponía una actuación estatal y social contextualizada con las dinámicas locales en aras de lograr la desactivación de la violencia directa y una intervención en los aspectos que conllevaran a la existencia y perduración de la violencia estructural y cultural que confluían en un territorio normalmente. Otro aspecto relevante son los retos en cuanto a la participación ciudadana en la implementación de los PDT y su relación con la construcción de paz territorial. Las FARC entendieron la paz territorial como un medio para dar voz a los grupos históricamente excluidos o menos representados. Esto sirvió como una oportunidad para generar un fortalecimiento de la democracia a través del empoderamiento de las comunidades, fortalecimiento de la institucionalidad, movilización social y participación ciudadana. Esta narrativa pues estuvo asociada con el planteamiento de Fernand
quien explicó que la dimensión territorial de la paz estaba relacionada con la implementación de lo acordado entre las FARC y el gobierno nacional, ajustándose gradualmente a las condiciones locales de las comunidades, atendiendo los sistemas existentes de autoridad y regulación social que operaban en cada territorio. Todo esto implicó que la paz territorial se fundamentara en el ejercicio de gobernanza dirigido a establecer regulaciones a nivel comunitario que mejoraran el funcionamiento del orden local y atendieran efectivamente a las necesidades de las poblaciones. Conforme a lo anterior, la integración de los órdenes locales a la institucionalidad central en las zonas PDET partieron de una idea de que hay una debilidad institucional manifestada en los municipios y sus regiones priorizadas, la cual se complementa por sistemas de autoridad y regulación a nivel comunitario, porque estos sistemas y regulaciones deben ser reconocidos como legítimos para facilitar una gobernanza efectiva en los territorios. Por ejemplo, Hoffman planteó que una construcción de paz genuina tenía que ver con el abandono de estructuras burocráticas impuestas, incluyéndose una mayor sensibilidad y comprensión de las condiciones locales para responder a los intereses, aspiraciones y necesidades de las comunidades locales, las cuales son pilar central para un ejercicio reflexivo, direccionando a lograr la transformación de un conflicto donde la institucionalidad respondiera a esas realidades locales y se pudiera cimentar colectivamente en un proyecto de construcción de paz que entendiera las estructuras existentes de violencia y desigualdad. Igualmente, los avances en la implementación de los PEDT. Desde el orden central hay unas limitaciones importantes respecto a la financiación de las obras PDT, presentándose avances en relación con las medidas tendientes a lograr financiar la implementación del acuerdo final con recursos percibidos por los entes territoriales, ya que el anterior Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2018 al 2022 creó la figura de los pactos territoriales para construir mecanismos entre las autoridades nacionales y las territoriales que permitieran una mejor articulación, gestión técnica y financiera para la promoción del desarrollo de los departamentos con municipios priorizados. Bueno, como reflexión final, tenemos que la paz territorial como un concepto y práctica invita a reflexionar sobre la necesidad de abordar las raíces estructurales, culturales y directas de la violencia en Colombia. Todo esto debe ser desde una perspectiva local y participativa, ya que el enfoque reconoce que el fortalecimiento institucional, la inclusión de las comunidades históricamente excluidas y también la construcción de una relación de confianza entre el Estado y las comunidades rurales son aspectos esenciales para superar las dinámicas del conflicto. Aunque los PDT han logrado avances en la integración de necesidades locales y estatales, aún persisten desafíos significativos de su implementación, especialmente pues en términos de financiación y articulación efectiva, alcanzándose una paz genuina que requiera pues no solo de una voluntad política, sino también de un esfuerzo conjunto de todos los actores sociales para construir un proyecto colectivo que se base en la equidad, justicia y reconocimiento de las realidades territoriales. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado este tema, el cual es muy importante porque marca la historia, los avances y cada uno de los aspectos que han marcado nuestro país y cómo la construcción de paz ha sido un proceso largo y complejo por los diferentes postulados, aspectos y conceptos de cada uno de los actores que están involucrados. Sin embargo, pese a todo eso, nuestro país ha sabido salir adelante con todas estas circunstancias, procurando asegurar que la inclusión sea un aspecto primordial y no se vea permeado
por la presencia continua y casi permanente de la violencia en todo el territorio nacional. Muchas gracias, espero que este video sea de su agrado.